Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro contenido, tema que lleva por título El espiritismo, abismo o solución. A continuación, pues, voy a relatar, a leerles un texto de las Sagradas Escrituras que creo que es apropiado y que encaja perfectamente con este tema. Y ese texto está registrado en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cierro comillas. Creo que podemos repetirlo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice lo siguiente, abro comillas. Repito. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, los tiempos que hoy vivimos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cierro comillas. Ok. Antes de hacer nuestra introducción a este tema, considero que es necesario comenzar nuestro tema con las siguientes interrogantes. Sí, necesarias. ¿Existe alguna relación entre el culto a la brujería, la hechicería, la santería, el vudú y otras prácticas que se difunden cada vez más en el ámbito latinoamericano? Primera interrogante. Otra interrogante. ¿Qué es lo que se oculta detrás del ambiente oscuro de estos rituales que inspira a tanta gente a involucrarse en ellos? Otra interrogante. ¿De dónde proviene ese poder magnético y misterioso que intriga y atrae a grandes multitudes? ¿Por qué es que la fuerza oculta que genera el desarrollo de estas prácticas nunca se revela plenamente, sino que todo queda envuelto en un velo y un misterio de suspenso impenetrable? Y una última pregunta: ¿hay acaso un propósito específico detrás de todo esto que el público ingenuo desconoce? Bueno, a todas estas preguntas le daremos respuesta en este tema, por supuesto que sí. Ahora vayamos a nuestra introducción. Bueno, apreciada audiencia, se viene produciendo desde hace un largo tiempo, bastante tiempo, un fenómeno en Venezuela, y específicamente bien puntualizado para estos últimos años en los estados Yaracuy, en la gran capital, Miranda y el estado Vargas, que nos debe preocupar profundamente a todos los que queremos y hacemos vida en una nación, verdaderamente fundada bajo los principios fundamentales contenidos en la palabra de Dios. Me refiero al espiritismo, la brujería, la hechicería y el auge de la santería, la palería y del sincretismo religioso, que en los últimos días viene propagándose con un incremento sorprendente y vertiginoso de centenares de personas que día a día se involucran con estas creencias. Quizás en el fondo de todo esto subyace un ansia de lo sobrenatural como contrapeso al vacío espiritual de una sociedad secularizada y tecnificada, unido a una deficiente atención religiosa por la diversidad de costumbres. Pero bueno, ante toda esta situación no es mi propósito detenerme aquí a estudiar las causas de este fenómeno, sino solo fijarme en algunos puntos que nos ayuden a superar estas causas positivamente y hacer un llamado inicialmente a nuestro país para que conservemos la pureza de nuestra fe. Eso sería lo más idóneo. Trataré de concretar este programa
exponiendo algunos aspectos muy puntuales de esa corriente que llaman santería. La siguiente cita o relato que les leeré, lo voy a leer textualmente, lo bajé de un portal web santero. Pero antes quiero hacer una aclaratoria. Primeramente he querido recoger este comentario, ya que les dije, bajado de un portal santero de internet, y se los leeré textualmente con la idea de mostrar a todo el que escuche este programa las bases que sustentan esta doctrina de demonios. Y esto lo hago sinceramente con el fin de, posterior a su lectura, por supuesto, hacer un análisis exhaustivo y detallado bajo la luz de las Sagradas Escrituras, que le permita ver efectivamente lo grave que es involucrarse en este tipo de prácticas y creencias ocultistas y espiritistas originadas de las culturas y de los pueblos y civilizaciones paganas. También quiero comentar que las siguientes deidades paganas que nombraré lo haré sencillamente por razones estrictas de orden ilustrativa y pedagógica, nunca por razones de exaltar y nombrar estas entidades dándole alguna importancia a ellas, pues debemos entender que la Biblia condena rotundamente hasta el hecho de nombrar e identificar cualquier deidad pagana. Más bien nos exhorta a reprenderlas enérgicamente, y en este caso dejo claro que me alineo a la voluntad de Dios transmitida en su santa palabra. Y por otro lado, si no hago la pronunciación correcta de estas entidades para el que está familiarizado con ellas, es precisamente por esa razón, por la razón de que nunca me he inmiscuido ni me he familiarizado con estas prácticas y su retórica. La oportunidad que he tenido es ahora que he hecho esta investigación para poder llevar a cabo este tema. Habiendo aclarado todo esto, pues entremos en materia. Voy a citar textualmente de ese portal web santero el siguiente relato. ¿Qué es la santería? Abro comillas. Es una religión afrocaribeña que combina aspectos animistas y panteístas con la adoración de los antepasados y el catolicismo cubano. Es una religión sincretista que mezcla la creencia en los orichas o los dioses del panteón yoruba, un pueblo al suroeste de Nigeria, con las deidades católicas. A veces se identifica como la religión de los orichas. Contiene un gran número de mitos, cuentos o leyendas que estos llaman pataquís, que dan razón de ser de muchas de sus ceremonias y costumbres, aunque existen más de 400 divinidades de las cuales se adoran a través de ritos de iniciación, adivinación y de magia. Sigo leyendo el portal web santero textualmente. En esencia, la santería es una religión adivinatoria que ofrece al creyente los medios para tener acceso al conocimiento del mundo y a las fuentes principales de poder. A su vez, practica la magia imitativa con preceptos positivos y negativos. Reclama enfáticamente que no practica la magia negra, solamente la blanca. Sigo el relato. Según sus creyentes, la santería adora a Olodumare, que también se le llama Olofi y Olorun, entre comillas, el Dios Todopoderoso y el Ser Supremo, y a los orichas en las fuerzas de la naturaleza donde se manifiesta la voluntad de Dios. La meta central del santero es adorar a los santos, entre paréntesis orichas, observar sus fiestas, obedecer sus órdenes y llevar a cabo sus ritos. A cambio de una sumisión total, se le promete poderes sobrenaturales y protección de lo malo.
Eso incluye el bienestar, la salud, influencia, puestos importantes, la posibilidad de prever el futuro y modificarlo y las otras cosas que el ser humano busca y anhela. Ahora, ¿cómo surgió la santería? Sigue diciendo esta fuente, que cuando los colonizadores adquirieron miles de yorubas para esclavos en Cuba, Brasil, Haití y Trinidad, estos se aferraron a sus prácticas religiosas, mezclándolas con otras tradiciones africanas y ajustando su religión al nuevo medio ambiente del Nuevo Mundo. Debido a la persecución católica cubana, no las podían practicar abiertamente, por lo tanto asimilaron los símbolos de la Iglesia Católica Romana, la única iglesia legal en Cuba. Conforme a las semejanzas de los santos católicos a sus dioses, les dieron nombres yorubas al adoptarlos a su fe tradicional. De manera que cuando celebraron sus rituales daba la apariencia de una adoración católica, pero en realidad en forma clandestina seguían adorando a los orichas yorubas. Por supuesto, este proceso de convivencia y adaptación a través de varios siglos modificó también las prácticas yorubas de Nigeria, combinándolas con los de otros países africanos. Hablando del mismo relato, se le conoce también en Cuba como la religión del Lucumí y la regla de Ochá, entre paréntesis regla de santo, mientras que en Brasil el mismo fenómeno lleva el nombre de candomblé. El nombre africano de la santería es Ochá. Literalmente el nombre santería quiere decir la adoración de santos. Existen varias tradiciones afroamericanas debido en parte a su dependencia de las tradiciones orales, pues no tienen un libro sagrado como bien común. Ok. Sigue diciendo la cita. Las 16 orichas principales que estos señores adoran son los siguientes: El Egua o El Eguá, Obatalá, Orunla, Changó, Ogún, Ochosí, Babaluayé, Algayú, Oricha Ocó, Inle, Osaín, Ovalle, Mayá, Oyá, Ibellí y Ochún. Y entre los 5 orichas que componen el fundamento de la santería son el Eguá, Obatalá, Changó, Yemayá y Ochún. La religión de los orichas de Cuba después de 1959 se ha extendido en los orichas y sus prácticas a Puerto Rico y a los distintos lugares en los Estados Unidos como Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Los Ángeles, y a varios países de América hispana como lo son Panamá, desafortunadamente, diría yo desgraciadamente, Venezuela, México y la República Dominicana. Ahora demos un repaso por sus ídolos. Sigue diciendo la cita: para el santero, la persona iniciada en la religión de los orichas, estos ídolos son entidades sobrenaturales y emanaciones de Olofí, quien ellos dicen que representa, entre comillas, el Dios creador de los seres humanos y de los otros santos. Las divinidades tienen 2 aspectos, uno de los cuales es el control de una variedad de esfuerzos, empeños e intereses humanos, y el otro es la representación de diferentes elementos o fuerzas de la naturaleza. Algunos de los principales que se adoran y el sincretismo con la religión católica que estos le han dado son las siguientes. Bueno, ellos adoran a Obatalá, quien es representado por el santo católico de la Virgen de las Mercedes. Es el padre de los orichas, el patrón de la paz y la pureza. A Orula, también conocido como Ifa o Ifá, y Orunmila, es el patrón de los sacerdotes, los babalao, y el principal adivino del panteón yoruba. Es representado por el santo católico de San Francisco de Asís. También está Yemayá, la patrona de los mares y de la maternidad por ser la primera madre de la humanidad. Es madre de 14 de los más importantes orichas, incluyendo a Changó. Suele ser representada por la Virgen de Regla.
Tenemos a Ochun, la hermana menor de Yemayá y la pródiga dueña del amor, del matrimonio, del oro y de los ríos. Es la concubina favorita de Changó. Se le representa como la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Tenemos a Oya, la reina de los muertos, dueña de la llama, el fuego y patrona del cementerio. Es otra de las queridas favoritas de Changó y es hija de Yemayá y suele ser representada por Santa Teresa y la Virgen de la Candelaria. Se conoce en Puerto Rico como la tierra de Oya. Tenemos a Changó. Este es uno de los más emblemáticos, la divinidad de la virilidad, el patrón del fuego, el relámpago y el trueno. Proporciona victoria sobre los enemigos y toda dificultad. Se le representa a este hijo de Yemayá con la imagen de Santa Bárbara. Para los santeros, 4 deidades forman el grupo identificado como los guerreros, y estos son el Ewa, Ogún, Ochosin y Osun. El Ewa es el guardián de las puertas, incluso la de los muertos, y el mensajero de Olofí y de los otros orichas. Sin él nada puede lograrse. Es la deidad principal de la adivinación del santero. Suele ser representado por los santos católicos de San Antonio y el Niño de Praga o de Atocha. Además, se le representa con otra imagen, una piedra que tenga forma de cabeza y que con frecuencia se encuentra detrás de una puerta de alguna habitación o alguna casa. Ogún, un hijo de Yemayá, representado por la imagen de San Pedro, es el patrón de los metales y de toda persona que trabaja. Ochosi, el hijo de Yemayá, representado por la imagen de San Norberto, es el patrón de los cazadores. Y Osun es el oricha que siempre acompaña a el Ewa, advierte a los santeros cuando se aproxima el peligro. Su representación es la imagen de San Juan Bautista. Los primeros santeros se establecieron en Puerto Rico entre 1945 y 1950, después de la revolución castrista en Cuba. Los santeros comenzaron a salir de su país entre el 59 y el año 61, pero el espiritismo no cobra fuerza en la isla hasta 1965. Para 1970 en Miami, el santero cubano Roberto Bolúfer Fernández fue consagrado como el primer babalao en Puerto Rico, y en 1975, al conseguir el derecho de consagrar sacerdote, los primeros fueron consagrados ese mismo año. Además de los santos católicos, para simbolizar a las divinidades, se representan a todos los orichas por los fundamentos y secretos del santo. Estos fundamentos son un conjunto de una o más piedras que ellos llaman otanes, recogidas para la iniciación, es decir, el asiento, 16 caracoles que son dilogún y diversos atributos que son pequeñas figuras y objetos que representan los poderes y características de la deidad. Las piedras consagradas que se conservan en grandes soperas del color del oricha sirven para obtener una serie de beneficios, para protegerse de los infortunios y malas influencias que les acechan. Están imbuidas de H, que quiere decir que están hechas de energía cósmica como todas las demás cosas en el universo. Estas piedras son la representación más fundamental del oricha y se les trata como seres vivos, bañándolas con líquidos sagrados refrescantes hechos de plantas, limpiándolas, frotándolas con aceite y alimentándolas con la sangre de los animales del oricha que son sacrificados. Al convertirse en la divinidad, las piedras como habitaciones de los orichas cobran personalidad, adquieren el poder, es decir, el H del dios o del espíritu que se fija en él. Se usan los caracoles para la adivinación. El iniciado los conserva en su casa junto a las deidades en vez de un templo especial. Además, muchos de sus ritos se llevan a cabo en las propias casas de los feligreses. Los collares de cuentas, eleques, del color característico de cada oricha son otro símbolo muy importante para esta secta religiosa. Y para culminar con esta cita que les estoy trayendo acá, la misma dice que los colores de los orichas irradian H,
cuando ostentan el color de un oricha. Evidencia la veneración que se le profesa y el color protege a su adorador al desviar la agresión de la brujería que se intenta lanzarle. Así resguardan a sus hijos con sus colores. Fin de la cita. Bueno, apreciada audiencia, esto es realmente sorprendente y también preocupante. Cómo es que esta gente se ha compenetrado con estas creencias y prácticas paganas que indiscutiblemente son ajenas y antagónicas a la palabra de Dios. Inicialmente debemos entender que hay varios puntos, o yo diría que todos, negativos en relación con la santería desde la perspectiva bíblica que acabamos de leer. Vamos con el primero. De gran importancia, por supuesto, es que no hay cabida en ningún lugar de este sistema religioso, es decir, la santería, para el Señor Jesucristo, su enseñanza, ni para su obra redentora. Pues se debe entender que desde el punto de vista bíblico, el creyente deposita su fidelidad y lealtad exclusivamente en los mandamientos de Dios expresados en la Santa Biblia, a través del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y ese Dios es el Creador, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay cabida en el cristianismo insistir en la antigüedad milenial y en la grandeza de las civilizaciones africanas donde predomina esta religión o esta creencia. El criterio de la verdad no es ni su antigüedad ni los logros de alguna civilización, sino es su relación íntima con el Dios creador y con la transmisión del conocimiento de la voluntad divina al hombre. Por eso la máxima revelación de Dios para todo ser humano está en su propio y único Hijo hecho carne, Jesucristo, como lo expresa el libro de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 14, y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. La Escritura dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, lo siguiente, abro comillas: soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Cierro comillas. Ahí tienen entonces la descripción de lo que es Satanás y la obra que vino a hacer este planeta. Segundo, debemos entender que la idolatría, los mitos y los nombres de los orichas suavizan y esconden la identidad del maligno, de Satanás y sus ángeles caídos, involucrado detrás de su nomenclatura. Los del reino de la oscuridad mienten y engañan pretendiendo ser entidades de luz y de amor que ayudan para el bien. Vaya 1 Timoteo 4:1 y lo verificará. Tercero, otro punto negativo de la santería es que estos supuestos ídolos tienen las mismas debilidades que los seres humanos. Tienen deseos materiales, forman lazos amorosos, tienen peleas y celos, son violentos, tienen preferencias, se embriagan con aguardiente, cometen adulterio e incesto. Casi todos son brujos, pues practican la adivinación, la hechicería, la brujería y la magia. Forman pleitos y guerras, se parecen a los hombres y las mujeres de carne y hueso, ya que tienen los mismos sentimientos y reacciones. Son susceptibles, apasionados, celosos en el extremo y también vengativos. Tendríamos que entonces contrastar todas estas cualidades de los orichas con la santidad y la perfección de Dios en Jesucristo y el ejemplo que nos dio el Señor en su vida y en su muerte, y que lo dejó expresado en su escritura y nos mandó a que lo emuláramos, no que hiciéramos lo contrario. Otro aspecto tiene que ver con lo que la santería es en esencia una religión adivinatoria. Provee diversos sistemas para adivinar el futuro de la persona. También se proveen recetas para la magia blanca, pero las personas pueden usar sus conocimientos también para la magia negra en los hechizos. El problema de clasificar algo si es blanco o negro depende de la perspectiva de la persona que lo va a ejercer, pues lo que es bueno para uno puede ser en realidad malo para la víctima.
En todo caso, ni la magia blanca, ni la negra, ni la rosada, ni la amarilla, ni la anaranjada son aprobadas por Dios. Nada de eso. No obstante, la santería da importancia a la magia amorosa y la sexual o amatoria. Los amarres, los desamarres, los polvos que llaman afoche, los baños y los sahumerios. Provee amuletos y resguardos que llaman osaín y un agua sagrada que llaman omiero, que purifica, regenera y cura debido a que en ella se concentra el poder mágico de los orichas que les infunden con sus energías. Pero para el creyente todo esto está en contra de la voluntad del Dios verdadero y único revelado en Jesucristo y la Biblia. Otro aspecto negativo de la santería es la creencia en la reencarnación, y esto no es compatible con las enseñanzas bíblicas. Esto es contraproducente y además es una abominación. Otro aspecto negativo y delicado tiene que ver con los sacrificios y derramamientos de sangre, que viene a formar parte importante dentro del culto santero. La carta a los hebreos, bíblica por supuesto, hace claro que la sangre de los sacrificios del antiguo pacto no efectuaron el propósito de expiar el pecado del hombre, Hebreos 10:4, pero señala en Hebreos 9 al 10 lo que esos sacrificios de animales no podrían hacer. Además, cuando se ofreció el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, se eliminó esa práctica para siempre. Otro aspecto negativo y que debemos considerar muy significativo es que una de las principales deidades paganas que adoran en esta corriente es uno que llaman Changó. Ellos lo llaman la divinidad de la virilidad, el patrón del fuego, el relámpago y el trueno, porque proporciona victoria sobre los enemigos y toda dificultad. Se le representa este hijo de Yemayá con la imagen de Santa Bárbara, pues este cometió incesto con su madre y tenía otras 3 mujeres, incluyendo a Ochún y a Oyá. Ahora, es interesante que subrayemos esta característica, porque miren, en relación a la siguiente leyenda, que es digna de meditar, vamos a ver qué está pasando allí. Según cuenta la leyenda yoruba, Aganyú y su hermana Yemayá tuvieron un hijo, Orungán. Su padre Aganyú se llenó de envidia hacia su hijo y falleció. Orungán violó a su madre Yemayá y nacieron 14 hijos o dioses orichas que se llamaron el primero Changó, Dada, Oba, esposa de Changó, Ochosí, Ochún, Oyá, amante de Changó, Oque, Ochún y otros más. También cuenta la leyenda que Changó es un oricha mujeriego. Su esposa se llamaba Oba, que era su hermana, y sus amantes Ochún y Oyá, hermanas suyas también. ¿Qué les parece? Ahora la pregunta que automáticamente debe surgirnos son las siguientes. Por eso les dije que subrayáramos eso que hablamos anteriormente de este personaje que llaman Changó. ¿Qué guía espiritual puede exaltar y recomendar a sus adeptos y seguidores un Dios que fornique, que adultere, que engañe, que odie y que cometa incesto? ¿Será que un hombre de Dios deberá poner su fe en esta aberración? Mire, recuerde que la Biblia será abierta en el juicio y recordada para siempre. Creo que verdaderamente esto es digno de reflexionar, señores. Bien digno. Otro aspecto que se debe resaltar y recalcar es que existe un notable paralelismo entre el culto santero y el culto católico. Esto tiene que ver en relación a la sistemática adoración y veneración de imágenes y deidades. Como podemos ver, tanto los santeros como los católicos están imbuidos dentro de la misma apostasía. Como decimos en nuestro pueblo, este es el mismo negro pero con diferente cachimbo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia, solo existe un sincretismo entre las diferentes deidades que se adoran y se veneran, que veneran estas dos corrientes. Al fin y al cabo, tanto santeros como católicos incurren en una grave apostasía que va en detrimento de lo que está expresado en la Sagrada Escritura. Y voy más allá. Siento y pienso que la Iglesia Católica es responsable de todo esto, porque si ellos no hubiesen entrado en idolatría, violando flagrantemente los mandamientos de Dios,
esto no hubiese aparecido. Estoy seguro que eso hubiese sido así. Ok, es interesante notar cómo esta creencia a través de sus ritos e ídolos que adoran y veneran, violan sistemáticamente los mandamientos de Dios, haciendo todo lo contrario a las enseñanzas de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros aferrarnos a una creencia que va en contra de los intereses de nuestro Creador? Eso yo no lo entiendo. Realmente no logro comprender cómo existe gente que antes de dar un paso tan delicado como es el de convertirse en santero, no solamente en santero, en babalao, en espiritista, en cualquiera de esas corrientes, que los que practican el vudú y todo eso, no se detiene a pensar y a investigar el peligro que acarrea delante de Dios una determinación de esta naturaleza. Y no solo eso, que también involucran al núcleo familiar en ello. Tanto a mujeres, niños y adolescentes los comprometen en estas prácticas que indefectiblemente los está conduciendo como carneros derechito a un matadero que no tiene retorno. Y por consiguiente, saber que al final de ese camino perderán la vida eterna. La Biblia habla del lloro y el crujir de dientes para todo aquel que viola expresamente la voluntad de Dios. Lo que pasa es que todo tiene un tiempo. Todo depende de un destino. Cada quien tiene un destino que al final de ese destino es una bajadita, como una bajada donde al final nos está esperando el Señor Jesucristo para dar retribución de todo lo que hemos hecho, ¿sabes? También es pertinente compartir con todo aquel que esté escuchando este programa y especialmente para todo aquel que no conoce el trasfondo de esta creencia o porque sencillamente esté imbuido en ella, para que analice detenidamente lo siguiente. He sostenido conversaciones con algunas personas que anteriormente estaban involucrados en esta creencia y que gracias a Dios y a la influencia que ejerce su santa palabra han renunciado a ella y me han comunicado, porque así me lo han hecho llegar, hablando con ellos, con suma preocupación como muchos santeros de este país están intranquilos, están nerviosos, turbados al ver cómo están muriendo sus compañeros. La mayoría fallece por asesinatos, suicidios, accidentes violentos, enfermedades penosas. Generalmente esto les ocurre antes de cumplir los 10 años en esta creencia. Esto está haciendo que muchos de ellos renuncien a estas prácticas y al compromiso que han hecho con deidades paganas para reconciliarse con Dios. Querido amiga o amigo santero, brujo, hechicero, palero, vidente, quien sea, quiero que sepan que las personas que se involucran en estas prácticas no están jugando carrito, está jugando es con candela, y el que está detrás de todo de esa candela simple y llanamente es Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Podrá usted creer que los primeros días, meses y años le puede ir bien, pero al final es Satanás quien le pasará factura. A este ser no se le escapa a nadie. La única forma de hacerlo es a través de Cristo y su santa palabra. Es tiempo de reflexionar y de volverse sinceramente a Dios. No hay tiempo que perder. Lo que está en juego es su integridad y la de sus seres queridos. Busca una iglesia que salvaguarde los mandamientos de Dios, todos sin excepción. Bautícese y verá usted cómo alcanza la verdadera paz espiritual que anhela, y Dios le bendecirá. Creo que debe sopesar realmente si vale la pena hacerlo y salvaguardar su familia y su persona bajo la cobertura segura de un Dios que no falla, de un verdadero Dios. Arrebátele su vida y la de su familia a Satanás y verá cómo consigue paz a su alma a través del dador de la vida, quien es Jesucristo, único intermediario o intercesor entre Dios y los hombres. Fíjense que esto es tan terrible que el mejor ejemplo lo podemos ver con nuestro país, Venezuela. Mire, en las condiciones que está Venezuela, para nadie es un secreto que las autoridades políticas de turno y el anterior han hecho compromisos y pactos con estas entidades a través de cultos y ceremonias con babalaos, santeros y el vudú haitiano. ¿Y cuál es el resultado? Una nación hundida en el caos rotundo y en la quiebra económica y moral que jamás se haya vivido en la historia republicana de esta nación. Entonces dicen que es un bloqueo que tiene el norte. No, esto no es ningún bloqueo que tiene el norte. Son consecuencias todo esto de lo que está pasando en Venezuela, de esa desgracia en la que cayó Venezuela por haber incurrido en estas prácticas.
Reflexione, amigo, sacúdese de esta mentira y vuelva hacia Dios, que es el único que le puede garantizar su estabilidad espiritual y su crecimiento personal sin el peligro de que al final de su camino pierda su vida por toda la eternidad. Ahora, después de haber conocido y analizado los aspectos, los rasgos y las características de esta creencia, hagamos una evaluación bíblica ante la luz de las Sagradas Escrituras para determinar y verificar qué piensa Dios de todo esto. Y en todo caso, solo usted y todo aquel que esté involucrado en esta práctica o creencia u otra puede hacer su juicio de valor y decidir en quién realmente debe creer y obedecer. Eso es sencillamente el objetivo principal de este programa. Solo la palabra de Dios es quien nos provee una luz penetrante y poderosa que nos permite descorrer el velo y dejar al descubierto las fuerzas invisibles que se ocultan detrás del escenario tenebroso de estas prácticas y de los rituales antes mencionados. Hay una luz poderosa que nos permite penetrar y discernir el enigma del mundo de los espíritus y el propósito oculto que los guía. Para ahondar más en ello, veamos el origen de los espíritus. Existe una clave para entender el misterio que envuelve el mundo de los espíritus. Una clave que nos revela cómo llegaron a existir. Así se empieza a disipar la oscuridad tras la cual se esconden para poder manipular, mediante el temor a lo desconocido, a la humanidad incauta e ignorante. Y es que esa clave solo puede descifrarse a través de las Sagradas Escrituras. Inicialmente debemos entender que la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona muere, queda totalmente inconsciente. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria está puesta en olvido. Así reza Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Es el primer texto. Otro texto de ese mismo capítulo y de ese mismo libro. Todo lo que tuvieres a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, es decir, la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Versículo 10 de Eclesiastés capítulo 9. También dice el libro de los Salmos lo siguiente: no alabarán los muertos a Dios, ni cuantos descienden al silencio. Salmo 115, 17. No confíes en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146, versículos del 3 al 4. Si bien es cierto que en el ser humano hay otro componente que se llama el espíritu en el hombre, como lo expresa Job, capítulo 32, 8, al morir el ser humano, ese espíritu vuelve a Dios que lo dio, como lo expresa Eclesiastés 12, 7, pero queda totalmente inerte e inconsciente hasta el día de la resurrección. Ante estas y muchas otras pruebas bíblicas irrefutables con respecto a la mortalidad del alma humana, solo queda una conclusión ineludible con respecto a las manifestaciones de las fuerzas ocultas detrás del espiritismo, detrás de la hechicería, la magia negra, el vudú, la santería, etc. Esas fuerzas ocultas no son otra cosa que la manifestación de espíritus engañadores, de los ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Como nos lo explica la luz de la palabra de Dios, que nos da el discernimiento del mundo tenebroso de los espíritus que se hacen pasar por las almas de los muertos para engañar y llegar a poseer, controlar y manipular el cuerpo de los incautos que los van a consultar. Dios hizo el cuerpo humano para que fuera templo del Espíritu Santo, que Dios concede a los que le obedecen, como expresa Hechos capítulo 5, versículo 32. Los demonios codician esa habitación que constituye el cuerpo humano, que está vacía por la desobediencia y la ignorancia a la palabra de Dios. Y de ello da fe el libro de Mateo, capítulo 12, del 43 al 45. ¿Qué dice la Biblia? Dice lo siguiente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se fijan?
Ahí está la explicación de qué es lo que pasa con estos espíritus. Ahora, las personas que van a consultar con adivinos, hechiceros, santeros, paleros, espiritistas, videntes, etcétera, no saben que van a consultar a los demonios, cuyo objetivo es engañar y destruir, puesto que son discípulos de Lucifer, que es homicida y padre de la mentira, así lo dice la Escritura. Dios nos revela en su palabra conocimientos claves acerca de Satanás y sus demonios para que no seamos víctimas del engaño fatal que ahora se difunde más y más, con consecuencias nefastas para los seres humanos, empezando por los niños y los jóvenes, que sus padres los exponen a esta desgracia cada vez más y a la influencia y a la posesión demoníaca mediante la iniciación de estas prácticas, y también permitiéndoles a los niños que vean videos y películas de espiritismo de inspiración claramente satánica y demoníaca. La única forma como pueden interactuar con el mundo material, lo cual codician para llevar a cabo su propósito de destruir al ser humano, es cuando las personas los invocan por medio de sesiones espiritistas, o cuando los consultan por medio de quienes leen la suerte, las cartas, el tabaco, los caracoles, o por medio de involucrarse con la santería, la palería y el vudú. Por eso nos advierte solamente y solemnemente la palabra de Dios lo siguiente: no deis lugar al diablo, Efesios 4:27, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, Efesios 5:11 así lo expresa. Santiago 4 del 7 al 8 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago capítulo 4 del 7 al 8. Ahí lo tienen. Quienes se exponen a las influencias y a la posesión demoníaca viven en la zozobra y en la angustia, y muchos terminan internados en hospitales psiquiátricos donde se les administran drogas fortísimas para bloquear la influencia de los demonios que los impelen a la autodestrucción. La vida se convierte en una pesadilla para estos y para quienes los rodean. Estos son algunos de los frutos del mundo de las tinieblas, y por otro lado viven desgracias en sus núcleos familiares, llegan a caer en droga, promiscuidad, y generalmente a corta edad son trágicos los fallecimientos de los que se involucran en estas corrientes o prácticas demoníacas. Es decir, mueren antes de que les corresponda. Generalmente accidentes y muertes repentinas, o por muerte ocasionada por asesinatos brutales. Por eso Dios nos ordena: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándose con ellos, porque yo, el Eterno vuestro Dios, lo ha dicho. Levítico 19:32. Y Levítico 26 dice: y la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Así que la palabra de Dios descorre el velo detrás del cual se oculta el mundo de las tinieblas para librarnos del engaño y la destrucción. Dios en su palabra llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2 versículo 2. Y nos advierte además que no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Ahí lo tienen. Ahí están las huestes espirituales de maldad y todas esas desgracias de demonios que están en las regiones terrestres. El diablo y sus ángeles circulan en regiones de la atmósfera terrestre. Dijo el Eterno a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, el Eterno le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Eso lo expresa Job capítulo 1 versículo 7. Y primera de Pedro 5:8, que dice: acerca de lo cual se nos advierte: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí lo tienen. Dice Levítico 19:26 también: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, lo ha dicho.
Levítico 19:26. Salmo 106, versículo 25 al 29 dice: no escucharon la voz del Señor, se unieron también a Baalpeor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Le provocaron pues a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Ahí está la advertencia, apreciado. La santería, el vudú, el culto a los muertos y la llamada palería se basan todos en la transgresión flagrante de las leyes del Dios omnipotente. Todo eso es espiritismo. Todas estas corrientes veneran o adoran imágenes, transgrediendo en forma flagrante el mandamiento de Dios cuando dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí lo tienen, Éxodo 20 del 4 al 6, segundo y tercer mandamiento de la ley de Dios. Disculpen, primero y segundo mandamiento de la ley de Dios. En todos esos rituales se ofrecen sacrificios a ídolos abominables, haciendo total caso omiso de lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. Primera de Corintios capítulo 10 del 19 al 20. La segunda transgresión flagrante es que todos estos rituales, la santería, el vudú y la palería, están basados en el culto a los muertos. De igual manera pasan totalmente por alto la palabra de Dios cuando ordena: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18 del 10 al 12. Ahí lo tienen. La otra transgresión de la santería, del vudú y ese culto a la palería, es que a sabiendas o sin saberlo están adorando es al Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4, a Satanás, Dios con D minúscula. Dice la Biblia en 2 de Corintios 11:14 que: y no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo primero que hará Jesucristo a su regreso será derrotar y someter a las naciones engañadas por Satanás en su último esfuerzo por impedir el establecimiento del gobierno de Dios en esta tierra, porque así de ello da fe Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 21. Inmediatamente después de que se cumplan esas palabras, dice la Biblia: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Apocalipsis 20 del 1 al 3. De igual manera serán encarcelados todos los espíritus engañadores, como lo expresa 1 Timoteo 4:1. Los que siguieron a Lucifer en su rebelión, los que circulan en las regiones celestes, en la atmósfera terrestre, como lo expresa Efesios 6:12, los que se hacen pasar por las almas de los muertos o de los antepasados, los que engañan a los que practican el espiritismo, la brujería, la santería, el vudú, el culto a la palería, la adivinación, la transferencia de energía y todos los demás, son obras infructuosas de las tinieblas. Así lo expresa Efesios capítulo 5 versículo 11. Acontecerá en aquel día, dice la Biblia, cuando Jesucristo regrese, que el Eterno castigará el ejército de los cielos en lo alto, esos que están en las regiones celestes, como expresa Efesios 6:12, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Eso lo dice Isaías capítulo 24 del 21 al 22, es decir, por 1000 años, ese milenio que viene, como lo expresa Apocalipsis 23, Judas 6 y 2 de Pedro 2:4. Jesucristo viene pronto para liberar a toda la humanidad del yugo del engaño en que ha vivido a lo largo de toda su historia.
Si usted está imbuido en alguna de estas creencias, puede librarse desde ahora del yugo del engaño en que está el mundo entero. Hay buenas noticias para el mundo. A Satanás y a sus demonios les queda poco tiempo, así lo expresa Apocalipsis 12:12. Que Dios le bendiga y que su Santo Espíritu pueda guiarlo a su verdad. Me despido de ustedes y será para otra ocasión cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga poderosamente.